Imagínense esto por un momento. Un frío que te cala hasta los huesos, el cuerpo literalmente colapsando por el hambre. Te han quitado todo, ¿ok? Cero comodidades, sin familia, sin tu ropa, sin tu identidad, nada. Estás en medio de este infierno helado, en un campo de concentración, marchando en la nieve. Físicamente estás en el nivel cero de la existencia. Y sin embargo, en el fondo de esa miseria absoluta, este hombre decide algo increíble. Elige su actitud. Elige cómo mirar ese cielo gris. Elige con qué tono hablarle al compañero de al lado. Es el sufrimiento más extremo que podamos concebir, ¿verdad? Y ante esto surge una duda inevitable, una que nos rompe la cabeza. ¿Qué le daba fuerzas para dar un paso más cuando la realidad gritaba que ya no había motivos para seguir? Y de esa desolación total surge una pregunta durísima. Una pregunta clínica que golpea por lo cruda que es. ¿Qué le impide suicidarse? ¡Wow! No es una frase para generar drama barato, ¿eh? Es una técnica real, súper provocativa de la época. Lanzar esta pregunta así, de frente, obliga a la mente a buscar casi desesperadamente esas anclas que todavía la sujetan a este mundo. Nos genera una tensión psicológica inmediata, porque la respuesta revela exactamente eso que le da valor a nuestra existencia. A ver, entremos de lleno en esto. El hombre detrás de esta pregunta tan potente es el doctor Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente. Y ojo aquí porque el peso de sus ideas no viene de un laboratorio cómodo o de un libro de teoría. No, viene del barro, del dolor y de la sangre. Frankl vivió en carne propia el horror de los campos de concentración nazis. Este contexto histórico es lo que hace que sus ideas tengan un peso monumental. O sea, ningún libro de autoayuda moderna con frases motivacionales puede igualar esto. Lo que estamos analizando hoy no es un consejito superficial, sino un testimonio inquebrantable, forjado literalmente en el lugar más oscuro del siglo XX. Para darle orden a esta exploración, vamos a dividir este análisis en 5 puntos clave. Primero, sobrevivir a lo inimaginable. Luego, el para qué de vivir. Pasaremos a las 3 fuentes de sentido. Después, nuestra última libertad. Y cerraremos con la logoterapia en la práctica. Arrancamos con nuestro primer punto, sobrevivir a lo inimaginable. Tenemos que entender el campo de concentración no solo como una máquina de sufrimiento físico, sino, tristemente, como el laboratorio más brutal de resiliencia humana que haya existido. La realidad del campo te arrebataba todo. Al quitarles absolutamente todo lo que definía quiénes eran en su vida pasada, solo quedó un último refugio: la mente. Imagínense enfrentar la amenaza real de muerte cada día. Eso forzaba a las personas a una introspección radical. Cuando el mundo exterior te quita todo, pero absolutamente todo, la única forma de aguantar el dolor es encontrar una razón interna para seguir existiendo. Y esa urgencia por una justificación interna nos lleva directo al punto 2, el para qué de vivir. Aquí pasamos de la historia a una tesis que revolucionó la psicología, y esta frase lo ilustra de manera brillante. Escuchen bien. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Es fuertísimo. Si logramos anclar nuestra mente a un propósito claro, nuestro cuerpo y nuestro espíritu desarrollan una tolerancia impresionante ante los golpes más despiadados. O sea, el cómo, el frío, la enfermedad, el dolor, pasa a un segundo plano cuando tienes un porqué inquebrantable ardiendo por dentro. Y bueno, aunque esto nació en circunstancias históricas extremas, es 100% aplicable hoy en día. A ver, la mayoría no estamos en una guerra, pero la falta de ese para qué se ve todos los días en la depresión moderna. Se ve cuando nos toca soportar trabajos que sentimos que no tienen sentido, o cuando estamos estancados en relaciones vacías que nos drenan la vida. En esas crisis del día a día, si no tenemos un propósito claro, nuestra voluntad simplemente colapsa ante la primera dificultad. Sabiendo que necesitamos urgentemente ese porqué, la pregunta del millón es, ¿de dónde lo sacamos? Y así llegamos al punto 3, las 3 fuentes de sentido. Lo verdaderamente genial de este enfoque de Frankl es cómo divide esto en 3 caminos muy concretos. Primero está lo que recibimos del mundo, ¿no? Como el amor y la belleza. Segundo, lo que le damos nosotros al mundo, nuestro trabajo, nuestra creación. Y tercero, y creo que esto es la parte más revolucionaria, la actitud que decidimos tomar frente al sufrimiento inevitable. Cada una de estas es como un faro que podemos encender en medio de la oscuridad. Para que quede más claro, pensemos en ejemplos reales. Estos anclajes son súper personales.
El amor, por ejemplo, puede ser esa fuerza inmensa que te empuja a seguir aguantando, solo para volver a ver y abrazar a tus hijos. El trabajo no es necesariamente tu empleo de oficina de 9 a 5. Puede ser ese talento oculto o ese proyecto personal que mueres por terminar. Y hasta en los peores momentos, cuando parece que no hay futuro, honrar la memoria de alguien amado o recordar momentos invaluables se vuelve un pilar gigante. El amor y la esperanza al final del día son nuestras herramientas de supervivencia. Y esto nos conecta con una de las ideas más profundas de este análisis. Llegamos al punto 4. Nuestra última libertad. Esta es la gran revelación sobre el poder humano. El contraste que vemos aquí es brutal, pero a la vez súper liberador. Piénsenlo así. A alguien le pueden quitar absolutamente todo en el plano físico. Le pueden quitar su libertad de movimiento, su casa, sus ahorros, su ropa y hasta el contacto con su familia. Pero, y aquí está la clave, hay una línea invisible que ningún opresor, ninguna crisis financiera o enfermedad puede cruzar: tu libertad interior. La elección consciente de qué actitud tomar frente a lo que te está pasando es tuya y solo tuya. Es intocable. Y ojo, esto no es pura filosofía romántica para hacernos sentir bien, no. Frankl demostró que esto es una realidad tangible. Se documentó cómo en medio del horror había prisioneros que caminaban por las barracas consolando a otros, regalando su último pedazo de pan, mantuvieron su dignidad intacta. Esa resiliencia espectacular demuestra que sin importar lo mal que se pongan las cosas, los seres humanos siempre conservamos el poder de trascender nuestras circunstancias. Bien, entonces, ¿cómo llevamos toda esta profunda sabiduría a un martes cualquiera en el siglo XXI? Pasamos a nuestra última sección, logoterapia en la práctica. Veamos cómo se aplica esto en la vida real sin tener que ser terapeutas. Imagínense una situación difícil moderna. Pierden el trabajo, sufren un fracaso personal fuerte o reciben un diagnóstico médico complicado. La logoterapia nos invita a hacer 3 cosas. Primero, identificar la situación ineludible y mirarla de frente. Segundo, y esto cambia las reglas del juego, tenemos que dejar de preguntarnos el típico ¿por qué a mí?, que solo nos victimiza. Hay que cambiarlo por un prospectivo ¿para qué me está pasando esto? Buscar el significado en vez de estancarnos en el origen del problema. Y tercero, elegir proactivamente con qué actitud vamos a enfrentar esa prueba, reevaluando lo que de verdad nos importa. Lo crucial de todo esto, y es algo con lo que quiero que se queden, es que el dolor sin sentido es simplemente desesperación pura. Pero en el momento en que a ese sufrimiento le encontramos un propósito, se transforma en crecimiento. En conclusión, buscarle significado a la vida no es un lujo intelectual para gente con tiempo libre, es un elemento esencial para la existencia de nuestra especie. Es algo que necesitamos con urgencia, tanto en un día rutinario y aburrido, como en las horas más oscuras de nuestra vida. Para cerrar nuestra exploración de hoy, esta obra nos deja frente a un espejo implacable con esta pregunta. Muchas veces gastamos toda nuestra energía tratando de forzar realidades externas que, la verdad, no podemos controlar. Pero si recordamos esa lección suprema de la libertad interior, el reto real está dentro. Si hay algo en sus vidas hoy que ya no pueden cambiar, la pregunta es, ¿qué actitud van a elegir hoy para cambiarse a sí mismos? Es una reflexión que de verdad nos confronta y merece seguir siendo explorada. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis. Los invito a suscribirse para que sigamos desmenuzando juntos más conceptos transformadores como este. Nos escuchamos en la próxima.